Ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo, todos tenemos un parte. Y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local. Y esto es lo que nos apasiona, la iglesia local. Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y tengo el privilegio de estar aquí con mi padre, el pastor Robert, y grabando el episodio número 42. Acabas de mencionar, Dad, de que ya vamos grabando más en cuarentena de la que grabamos de la forma antigua, ¿no? En el estudio y todo eso. Pero aquí estamos, aquí seguimos, un pie tras el otro. No nos detenemos. No, y quiero agradecer el equipo detrás de la escena que no vea Emilio, Selmar y a veces José, pero gracias por su trabajo de setearnos en nuestras casas, lejos uno del otro, pero cerca en la pantalla. Yeah. No, de hecho, el nivel de paciencia, no solamente del equipo, pero también tuyo, de tener que ser tu propio técnico, es impresionante. De verdad, está probando mi paciencia. No, pero bien, entonces, agradecidos. Sí, muy agradecidos, muy agradecidos. Y de hecho saldremos, la temporada post-COVID, saldremos mejor de lo que entramos. Y estamos ya viendo los beneficios de eso y muy agradecidos, muy agradecidos. Hey, hoy día, episodio 42. Estamos ya en la tercera parte de lo que es una serie de doctrina básica. Y vamos a tocar el día de hoy una pieza clave en nuestra confesión, una promesa hermosa que tenemos, que nos aferramos a ellos, y es la resurrección de Cristo, lo cual también es nuestra resurrección. Y me fascina esto. Hay una frase que tú siempre dices, de que, y quiero que lo digas, sobre cuando uno va a la tumba de Mahoma, ¿no? Ve los huesos. Sí, lo que hace la diferencia de la fe cristiana y otra religión en el mundo es que la tumba está vacía. Uno puede ir al oriente y en 1000 templos encuentra un pedazo de los huesos de Buda. Uno puede encontrar la tumba de Mahoma, pero anda a Jerusalén, la tumba está vacía. La Biblia dice que Jesucristo resucitó y los apóstoles dijeron en Hechos capítulo 1 con pruebas indubitables. El mismo Pedro, cuando paró a predicar en el día de Pentecostés, parte de su mensaje fue este Jesús que ustedes crucificaron. Y recuerda, fue apenas días la muerte de Jesús. Ustedes lo crucificaron. Pedro dijo, pero Dios le levantó de los muertos. Él predicó la resurrección de Jesús. Y cualquiera que dudaba de la resurrección solo tenía que caminar un par de cuadras y ver en verdad la tumba está vacía. Jesús resucitó. Ya. Y me encanta esto, porque sí es la distinción más grande entre todas las otras creencias. Incluso es la única creencia que te da una esperanza firme y sólida, una esperanza segura, como dice en la Biblia, de que lo final no es una reencarnación, no es karma, no es si tienes suerte vuelves como algo digno. Más bien, ya la promesa es vamos a resucitar y estar con Cristo Jesús. Me encanta eso. No, la Biblia lo llama, y hablando de la resurrección de Jesús, es una de las doctrinas básicas de lo mayor de importancia, pero
hablando de lo que mencionas, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza vivo por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Observa que Pedro llama esto la esperanza vivo, de saber que la resurrección tiene dos partes. Uno, Jesús resucitó. Dos, resucitaremos en el día final. Entonces, la esperanza viva es algo que nos da no solo esperanza, pero ánimo, porque como la Biblia dice, la muerte es un enemigo. Y dicho en paso, es un enemigo por nosotros, se siente extraño, se siente que no es normal cuando alguien se va de este mundo vía la muerte. Pero es un enemigo por Dios también. Él no nos creó para esto. Lo tocamos en el podcast anterior. Nos tocó para vivir con Él eternamente. Y por esto la resurrección de Jesús es parte de esta gran salvación. Es la parte hermosa que nosotros sabemos que este mundo no es mi casa. He sido criado por algo más. Por esto yo siempre digo, cuando llegamos al cielo, yo siento que va a ser glorioso, vamos a celebrar, vamos a wow con la magnificencia y la santidad de ello, pero también va a haber esta parte que va a ser familiar, cuando decimos, por esto fui criado. Ahora estoy en casa. Entonces, la resurrección es esta esperanza viva. Es cuando va alguien que amamos, sabemos, nos veremos una vez más. Incluso me encanta cuando tú diriges un funeral o un entierro. Tú haces bien claro lo que ocurrió. De que, como dice, no recuerdo el texto exactamente, pero es donde Pablo dice, cuando uno cierra los ojos aquí, las abre allá. Sí, Pablo hablando de la vida eterna, lo dijo de estar ausente de este cuerpo. De estar ausente de este cuerpo es estar en la presencia de Dios. Es decir, Jesús dijo, por ejemplo, al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en paraíso. No hay un purgatorio, no hay un lugar de espera. La Biblia dice, nosotros espiritualmente vamos a estar de frente en la presencia de Dios. Cierra los ojos aquí, abre los ojos allá. Pero también la Biblia habla que en el día de la resurrección el cuerpo también resucitará, pero será glorificada, será distinta, diferente. Algo interesante saber de la resurrección, recuerda exégesis, estamos hablando, la Biblia interpreta así sola. Y si uno recuerda un par de versos, cuando fueron las Marías a la tumba estaba vacía, pero la túnica estaba doblado y puesto de un costado. Es decir, el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Su cuerpo. Y si recuerda cuando Jesús aparece en el aposento alto, le dice a Tomás, que dudaba de su resurrección, le dice, Tomás, toca mis manos, toca la herida en mi costado donde pusieron la lanza en mi corazón, tócala, porque, y luego dijo Jesús una palabra clave, que espíritu no tiene carne y hueso. En otras palabras, Jesús resucitó carne y hueso.
Y por esto, cuando dice Hechos 1:11, cuando Jesús estaba con los discípulos en el monte y se va, resucita, o se va al cielo y un nube lo tapa, el ángel viene y le da el anuncio a los discípulos: ¿qué estás buscando? De la misma, y este es el mensaje, de la misma manera que lo ha visto subir, volverá. Entonces, hablando de la segunda venida de Jesús, que es la siguiente, pero cuando dice de la misma manera, bueno, ¿cómo era la misma manera? Carne y hueso. Amén. Él resucitó carne y hueso, volverá carne y hueso a la tierra. Entonces, la resurrección tiene muchas partes. Tenemos lo que llamamos las pruebas indubitables. Era el sello romano que los soldados sellaron la tumba. Era el testimonio de 500 personas que lo habían visto. Y dicho en paso, estos 500 que lo vieron después de la resurrección, muchos, la mayoría de ellos, fueron puestos a la prueba. Es decir, le pusieron la espada al cuello. Lea el libro de Mártires de Fox. Y le pusieron la espada al cuello diciendo: niega la resurrección. Y ellos dijeron: no, lo hemos visto. Y murieron sabiendo que iban a morir, pero no lo negaron. Wow. Entonces, solo alguien que ha visto algo real como la resurrección daría su vida. Nadie daría su vida por una mentira. Y lo que me fascina de esto es las ramificaciones. No solamente aplican a entonces, no solamente aplican a ese momento del cielo, sino que la resurrección nos impacta, nos afecta hoy. ¿No? Claro que sí. No, Romanos 8, si el mismo Espíritu que levantó Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará su cuerpo. En otras palabras, como Él resucitó, lo tomamos como una herencia. Somos coheredores con Él. Ahora, una herencia solo recibe cuando muere alguien. Jesús murió. Pero luego Él resucitó para administrar la herencia a nosotros. Y comienza con esto vivificando nuestro cuerpo mortal, dándonos este testimonio de no solo he nacido de nuevo, Dios cambió mi vida, pero tenemos la certeza, como dijo el apóstol Pablo, de que resucitaremos también con Él. Es hermoso eso. Y ahí es donde uno se podría preguntar, ¿por qué practicamos el bautismo en agua? ¿No? y es exactamente esto, es identificarnos con la muerte y resurrección. Justo hablábamos en cuarentena, ¿no? ¿Qué podemos seguir haciendo en estado de emergencia con COVID? Y hemos podido hacer todo menos bautismos. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente de aquí no tiene tinas, no tiene dónde zambullirlos. Y no vamos a rociarlos con agua, porque rociar no es bautizar, ¿no? No, Pablo es claro en el bautismo. La muerte es simbólico. La muerte, el entierro, es decir, enterrado en la tierra, y la resurrección. Y Pablo dice, resucitamos también en el bautismo a una nueva vida. Y es parte el bautismo no es simplemente un sacramento, es una declaración al mundo que yo he decidido, yo seguiré a Cristo, yo creo en su muerte, su entierro y su resurrección. Mira, Pablo dice en Romanos capítulo 6, mejor lo leo porque es el evangelio pleno. Romanos 6, verso 5, él dice, porque
Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, esto está hablando del bautismo, siendo plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ok, yo uso un ejemplo de esto cuando hago bautismos, porque la Biblia dice, ahora que he resucitado con Él, mi hombre viejo ha muerto. Es decir, ya murió el Robert antiguo, ahora soy nueva. He resucitado posicionalmente, como hablamos en el podcast anterior, pero en el futuro presencial también. Pero he resucitado con Él, soy nuevo. Y a veces yo hago como una historia que escuché de, creo que fue Spurgeon, un teólogo tiempo pasado, cuando un joven fue a él y el joven dijo, ¿qué quiere decir ser muerto al pecado? Y dice la historia que él dijo, mira, joven, hazme un favor y te voy a enseñar, anda al cementerio, busca un hombre que no conocías, que haya muerto hace 100 años y maldícelo. Dile que mal hombre fue, dile que el mundo está mejor, que ha muerto. Maldice el hombre. El joven, avergonzado, pero tenía que cumplir, encontró una tumba de un hombre que había muerto años anteriores, no lo conocía, lo maldecía, y él volvió y Spurgeon dijo, ¿lo hiciste? Sí, lo hice. Y nada, ahora hazme un favor, anda y pide perdón y alábalo. Dile que no sabías qué gran hombre era, que era el hombre más grande y el mundo sería mejor si hubiera miles de hombres como él. Y el joven volvió, encontró la tumba, lo alabó, lo dijo, perdóname, no sabía que fuiste tan gran hombre, que el mundo sería mejor con más hombres como usted. Terminó volviendo a Spurgeon y le dijo, y lo hice, pero ¿qué quiero decir estar muerto al pecado? Y es simplemente Spurgeon dijo, ¿qué dijo el hombre muerto cuando lo maldecías? Nada. ¿Y qué dijo cuando lo alababas? Nada. Haz lo mismo. Si el mundo te maldice, estás muerto al mundo. Si el mundo te alaba, estás muerto al mundo. Hemos resucitado con Cristo. Y esta es parte del bautismo. Okay, ya no vivo yo, sino como dijo Pablo, Cristo vive en mí. Uno de mis versos favoritos es Romanos 5:5, donde ahí Pablo dice de que la esperanza que tenemos es una esperanza que no nos va a avergonzar. Es una esperanza que no nos va a dejar mal, es una esperanza segura. Y la comparación que me gusta hacer es, hoy en día esperanza lo tomamos como ojalá, como que a la suerte, espero que pueda pasar. Pero el significado real no es ojalá, más bien es totalmente 100 de 100, 1000 de 1000, millón de millón. Lo que Jesús promete, Él va a cumplir. Y nuestra vida aquí, en Cristo Jesús, es una vida resucitada, sí o sí. Y eso me hace descansar tanto en Él. No, estamos descansando sobre un hecho histórico real. Jesús resucitó. Y es parte de la gran salvación. Él resucitó. Algo que para nosotros decimos cómo es posible que alguien resucite de los muertos, pero Él resucitó. Y la Biblia dice es la primicia. Es solo la primicia, Él. Y este es ahora la promesa para nosotros, porque Él resucita, nosotros también resucitaremos. Quiero leer las palabras del apóstol Pablo. Hay un capítulo de la resurrección y voy a leer algunos versos aquí, pero en 1 Corintios 15, Pablo dice, porque primeramente os he enseñado, el verso 3, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado
y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció, luego habla a Cefas, luego a los 12, y después apareció a 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros duermen, en otras palabras, otros han muerto. Y después a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último, Pablo dice a mí. Ahora, mira lo que Pablo dice, el verso 14. Estoy saltando muchos versos, pero dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Pablo dice, si Él no resucita, nada lo que hacemos vale. Es vano. Verso 17, él dice, y si Cristo no resucita, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, la salvación no es completo. Si Jesús no resucita, seguimos en nuestro pecado. El verso 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo dice, no, mira, es hermoso hablar de que Él vivificó mi vida, cambió mi vida, pero la verdad es, nos dio vida eterna con Él. Todos hablamos de estos versos. Todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y esta vida eterna no es simplemente mi espíritu va. La Biblia dice, estaremos también en un cuerpo celestial glorificado. Y tengo mis ideas, pero solo son ideas. Fascino imaginar cómo será. Pero el tema es esto, hay vida eterna, hay resurrección. Pablo dice, si no hay resurrección, todo lo que hacemos es viento, es nada. Pero sí hay, con pruebas indubitables. Y ahí es donde uno llega a que eso es una doctrina básica. Uno creyendo opuesto a esto o otra cosa, o no cree en la resurrección, no irá al cielo. Pero creyendo en esto, sí irá al cielo. Claro. Mira, para ir cerrando esto, quiero volver a tocar Jesús. Quiero citar uno de mis teólogos favoritos, C.S. Lewis. Y si usted no ha leído el libro Cristianismo y nada más por C.S. Lewis, léela. Es profunda, es fácil de leer, pero en este libro de Cristianismo y nada más, C.S. Lewis hace esta declaración. Jesús, porque hay muchos que dicen es simplemente un gran maestro. Es un gran maestro moral que nos ha enseñado morales. Jesús nunca dejó lugar de solo ser un maestro moral. Un maestro nunca dejó lugar para esto. Y él anda con este argumento. Él dice, mira, Jesús o es un mentiroso, un lunático o el Hijo de Dios. No hay otra opción. No puede decir es un gran maestro, es un maestro de morales. No, es o mentiroso, lunático o es quien dijo que era el Hijo de Dios. ¿Por qué? No puede ser mentiroso porque sus enseñanzas son tan profundas y nadie moriría por una mentira. Como los 500 que lo vieron, nadie dará su vida. Y si este solo fue una mentira, caminando Jesús con los discípulos los 3 años y medio, llegando a la cruz, llegando a los juicios, él diría, no, solo todo fue broma. No, porque no quisiera pasar la muerte que le esperaba. No, él hasta al final
dijo al que estaba a su lado, hoy estarás conmigo en paraíso, hablando de la resurrección. ¿Será un lunático? Porque solo un lunático moriría por una mentira. Pero una vez más, las enseñanzas, solo lea Mateo 5 al 7, el Sermón del Monte, uno de los discursos más grandes de la historia del hombre. Esto no son palabras de un lunático. Entonces no dejó lugar de ser mentiroso, no le dejó lugar de ser lunático, no dejó lugar de ser simplemente un gran maestro. Es el Hijo de Dios. Y Jesús dijo a María, cuando su hermano Lázaro ha muerto, yo soy la resurrección y la vida. Y el que crea en mí tendrá vida eterna. Entonces, Él es la resurrección. Jesús dijo un pasaje que también me encanta leer cuando estoy en un entierro, es cuando Jesús, mirando a sus discípulos, sabiendo, y Él anunciaba una y otra vez, me van a matar, voy a morir, pero no se preocupa, resucitaré. Y los discípulos no captaron esto en el tiempo. Pero recuerda Jesús cuando Jesús dijo, voy a mi Padre. Y Jesús dijo, vosotros sabes dónde voy. Felipe dijo, no sabemos dónde vas. Y Jesús dijo, voy a mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchos lugares hay, o me gusta la versión moderna, siempre hay espacio en la casa de mi Padre. Y ellos decían, ¿qué hacemos para llegar ahí? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Y esta es la esperanza cristiana. Por esto, la resurrección en las dos partes, Él resucitó. Pero esta es una promesa para nosotros que resucitaremos con Él, estaremos con Él por la eternidad. Y ahí es donde Romanos 10:9 es tan clave. Si uno cree en su corazón que Jesús murió por ti y si lo confiesas con la boca que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Y ahí es donde tenemos esta confesión de fe, esta esperanza de que en Él tenemos una nueva vida por completo. La confesión ha sido un episodio muy bueno. No, la confesión, lo que has dicho, Taylor, lo has tocado, es el Evangelio. Yo creo que Jesús vino, nació de virgen, creció, vivía en la tierra, ministró 3 años y medio, fue crucificado, murió, fue enterrado, resucitó. Y al confesar esto, la Biblia dice, serás salvo. Amén. Muy bueno, muy bueno. Nos hemos extendido un poco de tiempo, pero vale la pena porque es un episodio tan clave, una piedra angular en nuestra fe. Dar gracias por traer tanta claridad, hacerlo tan simple y accesible. Si a alguien le gustó esto, por favor, compártelo con alguien. Mi padre cree que va a ayudar a quien sea que lo escuche. Bueno, eso es todo. Que tengan un buen día y nos vemos el siguiente lunes en el Hacienda Iglesia Podcast. Chao. Nos vemos.